Ujú. 1, 2, 3. Muy buenos días. Respetuosamente les solicitamos completar el registro de asistencia que pueden encontrar en el espacio de preguntas y respuestas a la derecha de su pantalla y también que pueden ubicar escaneando el código QR que en este momento se está proyectando. Al finalizar la exposición, tendremos un espacio para atender aquellas consultas que tengan a bien realizar por escrito, indicando por favor su nombre y lugar de trabajo, igualmente en el espacio de preguntas y respuestas. En nombre de la Unidad de Capacitación y Desarrollo y de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda y de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, REDICOP, les damos la más cordial bienvenida al evento de capacitación Ciclo Formativo Contratación Pública Estratégica. El tema de esta conferencia es Estrategia y Compras Públicas. La exposición del día de hoy se encuentra a cargo del Dr. José María Jimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, decano de facultad desde mayo del 2003 a mayo del 2010. Ha sido presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, actualmente miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Fomento, autor de más de 30 monografías y más de 200 publicaciones en libros colectivos y en revistas especializadas de la disciplina, investigador principal de 10 proyectos obtenidos en convocatoria competitiva y amplia actividad, más de un centenar de contratos en transferencia con entidades públicas y privadas en función de consultoría o redacción de proyectos normativos. Ha sido ponente de forma constante en foros especializados nacionales e internacionales y como resultado del proyecto MISIN es director del Observatorio de Contratación Pública que funciona desde el 2011 y tiene su sede en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Le damos la más cordial bienvenida a don José María y a partir de este momento le damos la palabra para que por favor inicie con su exposición. Muy bien. Buenos días en Costa Rica, buenas tardes desde España. Mis primeras palabras son de no mera cortesía, sino de sincero agradecimiento por poder reflexionar sobre el tema de la contratación pública, claramente una de las disciplinas cuyas reflexiones tienen un alcance global en todos los países, y para hablar de un tema que me ocupa de hace mucho tiempo y que creo que es clave para entender cómo funcionan los poderes públicos en el siglo XXI en un contexto moderno de prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Me toca hablar de estrategia y compra pública. Intentaré dar una serie de pinceladas, ideas, fuerza, con una serie al final de conclusiones. No presento ninguna PowerPoint, en la medida que lo que les voy a contar me lo pueden consultar en la página, cuando les citaban, del Observatorio de Contratación Pública, que es www.obcp.es, donde muchas de las ideas que les quiero transmitir las tienen ya ahí documentadas y que creo que es mejor que pueda darles una especie de hilo argumental de por qué la estrategia en la compra pública es sí o sí el único camino posible. Me interesa remarcar esta hipótesis o conclusión desde el inicio. En un contexto donde cada vez los ciudadanos en países con democracias consolidadas nos demandan prestaciones de calidad, la utilización de la herramienta de la contratación pública necesariamente debe implementarse desde la lógica de estrategia. Intentaré justificar desde una perspectiva también más dogmática de lo que es el derecho público moderno y su vinculación con el derecho a la buena administración, que debemos superar modelos, y hablo en una perspectiva global, donde la contratación pública descansa más en una idea de burocracia, ahorro presupuestario, con especial atención
al precio como criterio de decisión final para migrar a un modelo diferente donde la contratación pública es estrategia y donde lo que nos interesa es la calidad y el valor en las prestaciones que mediante un contrato público en cualquiera de sus modalidades vamos a dar a los ciudadanos. En esta lógica, me permitan, pero me parece muy importante levantar un poco la mirada. El derecho público, el derecho administrativo moderno en el siglo XXI descansa o debe descansar sobre un derecho fundamental que es la buena administración. Sin buena administración, perdemos la calidad democrática de cualquier país. De tal manera que esa brújula, que es el estándar de la buena administración, tiene sin duda incidencia en todas las gestiones o decisiones que vayan a realizar los poderes públicos, las administraciones públicas. Y muy especialmente, como voy a intentar demostrar, en la contratación pública. Sin buena administración creo que lo que es el sentido de las administraciones públicas se orienta mal. ¿Por qué? Porque cualquier administración pública moderna en un Estado de Derecho y democrático, su vocación principal es transformar la sociedad y aportar la mayor calidad a las prestaciones que nos demandan los ciudadanos. Ese es el punto fundamental que nos va a permitir medir en qué medida satisfacemos bien o mal el compromiso que tenemos las administraciones públicas con los ciudadanos. Y me interesa mucho esta percepción porque bajando a la visión de España se detecta, y cuento lo que es en España para que en su caso puedan compararlo con lo que sucede en otros países. En España estamos prestando mucha atención a la contratación pública en muchas ocasiones desde una perspectiva administrativa, sin tener en cuenta los efectos negativos que determinadas decisiones ancladas en una gestión que ahorra puede tener sobre políticas muy importantes como puede ser la de la salud, los servicios sociales y donde lo que nos interesa, y esto sí que es una idea a fuerza que quiero transmitirles, es que la contratación pública no es un gasto, es una inversión. Y como es una política vinculada a la inversión, la estrategia es clave para dimensionar adecuadamente cómo debe funcionar la contratación pública. Que la buena administración es, digamos, el nuevo referente, la nueva brújula de la gestión administrativa moderna, creo que ha sido muy bien explicada por maestros del derecho público. En España hay muy conocido en Iberoamérica el profesor Rodríguez Arana, que desde hace muchos años lleva insistiendo en la importancia de visualizar cualquier toma de decisión en el ámbito público desde esta lógica de la buena administración. Y en palabras del profesor García de Enterría, lo que no es buena administración será mala administración. Me interesa este paralelismo a efectos de que valoremos cuando tengamos que tomar determinada decisión si nos acercamos bien o no a ese ámbito de valoración de nuestra decisión en materia de contratación pública. De hecho, el alma de la administración, en palabras del profesor Joaquín Tornos, es sin duda la buena administración. Me interesa mucho insistir en esto a la hora de explicar por qué, insisto, en esto voy a ser muy redundante, la contratación pública moderna debe descansar sí o sí, insisto, sobre esa visión estratégica. En primer lugar, hay un elemento de dimensión económica. Movemos muchísimos recursos públicos que vienen de la capacidad impositiva, o sea, que son recursos que aportan los ciudadanos, algo que no debe olvidar la administración pública. Movemos muchos recursos públicos para hacer políticas públicas que al final descansan en contratación pública, ya sea mediante sistemas de obras públicas, suministros, servicios, concesiones.
y que nos obligan a poner el foco, y me interesa mucho esto, no en el momento de la adjudicación, sino en el momento de cumplimiento de la prestación del interés general, que es la causa del contrato público. En España, desde hace unos años, los años 60, 70, cuando nuestra doctrina administrativa que cimentó lo que sería esos pilares que nos permitieron migrar al Estado democrático, en la doctrina podemos citar, junto al profesor García de Enterría, al profesor Ariño Ortiz o al profesor Meilán, donde fijaron un concepto me parece clave para entender la contratación pública moderna, y es que es el interés general la causa del contrato público. Y si es el interés general la causa del contrato público, el interés general sí o sí va a venir vinculado a esa visión estratégica de la contratación pública. Visión estratégica que está, por cierto, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible que son, por tanto, un núcleo muy importante en el que deberá residenciarse la política de contratación pública moderna. No solo en España, no solo en Europa, sino en ese derecho administrativo global que también explica con mucho acierto los profesores Moreno Molina en materia de contratación pública, muy específicamente, el profesor Enrique Díaz y con carácter más general también el ya citado profesor Jaime Rodríguez Adama. Objetivos de desarrollo sostenible, insisto que no son un mero mantra ni un componente ideológico, sino que nos fijan unas reglas sobre sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad económica. En el fondo, los ODS nos enseñan un camino para conseguir una solución global a un problema global, que es algo que ha propuesto el Papa Francisco en la conocida encíclica Fratelli Tutti. En definitiva, como primera idea, la contratación pública se vincula necesariamente a la buena administración. Buena administración que se convierte en la estrella polar de lo que es la decisión de la gestión de los contratos públicos en cualquier país. Se me permiten esta expresión de la estrella polar que vengo utilizando en los últimos meses, me interesa el símil. Todo el mundo sabe que los navegantes, desde hace muchos siglos, cuando salían a los mares o los océanos, necesitaban tener una carta de navegación y necesitaban tener un punto de referencia. Ese punto de referencia fue la Stella Polaris, la estrella polar, la estrella más cercana, que ha ayudado a que no se pierdan los barcos en la navegación, en esas, cuando hay tormentas o cuando hay ciertas oscuridades. Me interesa el símil porque la estrella polar en la contratación pública va vinculada a la buena administración. Y esa buena administración en la contratación pública se concreta en la idea de calidad de la prestación y valor desde la perspectiva de los resultados. Y para ello necesitamos el diseño de una política de estrategia de contratación pública que sea claramente ejecutable. En el fondo, tener la estrella polar de la contratación pública anclada en la calidad y el valor nos permite elegir un camino distinto al que en determinados países se ha hecho residenciar la contratación pública. Cuando hablamos de que la contratación pública se vincula a la competencia, cuestión que no niego, no podemos olvidar que la contratación pública y la competencia también son políticas complementarias pero instrumentales. Que lo importante, también desde la perspectiva de la competencia, no es conseguir precios más bajos, no es comprar aquel que me rebaja la calidad de la prestación con precios más bajos, sino que la importante también desde la perspectiva de la competencia es conseguir optimizar los recursos públicos que tenemos disponibles para obtener la mejor calidad de la prestación, utilizando para ello
no a la referencia al precio, sino al valor. Si me permiten una cita de Francisco Quevedo, nuestro genial poeta, ya decía que solo el necio confunde el valor con el precio. Y en muchos casos, la política de contratación pública, anclada en el... Siempre se ha hecho así, anclada en la visión de que el precio parece que protege de conductas corruptas y que el ahorro presupuestario es lo principal, nos ha llevado a una desorientación. Si se me permite la referencia, creo que esa política de comprar a precios, que compromete la calidad, que compromete los resultados, es una mala política pública y que lejos de alinearse con la buena administración, es más mala administración porque produce lo que en terminología bélica se llamaría fuego amigo. Genera deslocalización empresarial, genera pérdida de esfuerzo inversor en los países y en muchos casos, y luego hay alguna referencia, genera desafección ciudadana en la medida que se rompe ese vínculo de confianza que tiene que haber entre el político, la política y la ciudadanía. Y muchas veces, por una mala entendida praxis de la contratación pública, estamos provocando un gap que hace que se genere desafección, lo cual puede poner en riesgo los propios sistemas políticos de los países. Me interesa esta reflexión global porque el derecho es un instrumento para resolver problemas. El derecho, por tanto, no es un fin en sí mismo y a veces, con interpretaciones formales, alejadas del contexto o la sistemática, llegamos a soluciones que, insisto, comprometen el interés general. Y eso no es la seña de identidad de la administración pública. ¿Qué es la contratación pública estratégica? Bueno, la contratación pública estratégica es necesariamente, y utilizo, insisto, es necesariamente la seña de identidad de cualquier administración pública moderna, comprometida con la mejor calidad de la prestación a los ciudadanos. La compra pública estratégica no es una opción, no es que tengamos dos caminos. Yo creo que el único camino es el de esa contratación pública estratégica, lo cual nos obliga, en primer lugar, a tener una estrategia. Es decir, la contratación pública estratégica no puede visualizarse o articularse sobre modelos burocráticos. No se trata de hacer cláusulas de compra pública estratégica que se incorporan a los pliegos sin saber qué valor nos van a aportar. Lo principal en la compra pública estratégica, lo explica muy bien en la página del Observatorio de Contratación Pública, María San Martín, actualmente directora general de contratación en el Gobierno de Aragón, exige tener una estrategia de qué quiero hacer con la inversión de los recursos públicos. Estrategia, por tanto, que me obliga a pensar qué necesito, para qué lo necesito, cómo lo necesito y cómo lo voy a financiar. Y solo así poder articular después una contratación pública con las claves estratégicas que para ese contrato concreto, en mi contexto económico o en mi contexto político necesite. Estrategia, por tanto, al servicio de una visión, recuerdo, de inversión. ¿Por qué insisto en esto de la inversión? A la hora de analizar si nuestras decisiones administrativas son conformes a los principios de la buena gestión, y fíjense que no hablo del principio de legalidad, va de suyo, permítanme que me eleve a los principios de buena gestión, de buen gobierno, de buena administración, es muy importante hacer un análisis en clave de inversión, en clave de resultados, no en clave de adjudicación, no en clave de tramitación del expediente. Fíjese si es importante que la pandemia obligó en Europa a que repensásemos cuál era nuestra política pública en contratación pública.
y en un documento de especial interés que pueden consultar en el Diario Oficial de la Unión Europea a finales de octubre del 2020, el Consejo de la Unión Europea aprobó un documento políticamente muy relevante por lo que se llama el Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea es el Consejo de los primeros ministros de los 27 países miembros, es decir, el órgano gobierno principal de la Unión Europea, donde el título es Inversión pública mediante contratación pública estratégica en favor de la construcción y la resiliencia. Fíjense que en ese documento ya se habla que utilizar los fondos públicos para salir de la crisis de la pandemia es una inversión, no es un gasto. Y que para esa inversión necesitamos tener una visión estratégica de una herramienta, me interesa mucho esto, de una herramienta que no es un fin en sí mismo como los contratos públicos. De hecho, y se lo cito simplemente como referencia, uno de los objetivos de este documento es fomentar la relocalización de un tejido empresarial en Europa para evitar la dependencia de terceros países donde la producción de, por ejemplo, microchip o materiales raros puede poner en jaque las propias políticas europeas, trabajar en un modelo de protección de salud, servicios sociales como seña de identidad del proyecto político que es la Unión Europea y, sobre todo, para poder migrar hacia una, si se me permite la expresión europea, a un contexto de servicios públicos circulares e inteligentes, prestaciones a los ciudadanos que dan lo mejor de la prestación y permiten cumplir objetivos claves en política europea. Y ahí es donde, desde esa perspectiva de inversión, cuando yo utilizo la contratación pública, junto a esa previa estrategia de qué necesito, para qué lo necesito, cómo lo voy a financiar, con quién voy a contratar, utilizo muchos adverbios, se decide después para cada contrato concreto en qué nivel de visión estratégica me voy a mover. Evidentemente, la contratación pública estratégica es sostenibilidad ambiental, pero también es sostenibilidad social. La contratación pública estratégica es pensar también en pequeña escala, es pensar en el entorno, en mis pequeñas industrias. Contratación pública estratégica es también pensar en cómo introduzco innovación en la contratación pública. No solo para poder crear nuevas soluciones, sino también, y lo adelanto porque me parece muy clave como idea, para innovar en la organización, para tener quizás una estructura administrativa diferente, menos vertical, más horizontal, para que la estructura de gestión esté bien alineada con la estructura de fiscalización y de control, porque el control forma parte de la gestión, no son elementos distintos, y sobre todo para conseguir, insisto, la mejor satisfacción del interés general que nos demandan los ciudadanos y donde la calidad de la prestación es elemento crucial, porque si la calidad se pone en riesgo, si vamos a decidir valorando cosas distintas desde la perspectiva cualitativa, lo que hacemos en esencia es romper el principio de igualdad, porque comparamos cosas distintas, y en muchos casos comprometer el principio de equidad en la prestación de servicios públicos. Por lo tanto, contratación pública estratégica sí en todo caso, contratación pública que me exige el diseño de una estrategia previa, que me obliga a planificar qué necesito, y la planificación supone también un análisis previo de si aporta valor a la mejor prestación de los servicios públicos o no, para evitar los denominados elefantes blancos, que supongo que todo el mundo sabe lo que son aquellas inversiones, por ejemplo, en infraestructuras, que después de ponerlas en marcha no producen, desde una perspectiva de políticas públicas, ningún valor adicional y que suponen un importante
esfuerzo desde la perspectiva de sostenibilidad financiera. Les pongo el ejemplo de España, donde hemos construido aeropuertos en muchísimos sitios, con un tráfico anual en algún aeropuerto muy cercano a mi comunidad autónoma, con un tráfico anual de 300 pasajeros. Una obra para 300 viajeros con un coste de 300 millones de dólares sería el típico ejemplo de elefante blanco, donde la idea política de hacer la infraestructura para poder ganar votos se traduce en ese elefante blanco de una infraestructura que no aporta valor y que desde la perspectiva de un análisis de sostenibilidad financiera es muy cuestionable, porque en un contexto de recursos escasos, como sucede en muchos países, la elección presupuestaria es un elemento clave también para valorar si esa estrategia es correcta o no es correcta. Pensar en la contratación pública como estrategia nos obliga también a pensar en el impacto ambiental y social de la contratación pública. Permitan que me centre solo en esto para no quitarles tiempo después para el debate. Todo el mundo coincidirá que nos encontramos ante una situación de emergencia climática donde los efectos nocivos de los gases invernaderos están causando evidentes efectos en la economía por las incidencias climáticas. La contratación pública no puede ser ajena a esto. Cuando voy a adquirir soluciones, ya sean las infraestructuras, ya sean los suministros, ya sean los servicios, debo tener muy en cuenta, y fíjense que estoy utilizando el imperativo, el impacto medioambiental que esa solución puede tener. Y un mayor impacto ambiental no compensa con el ahorro de precio. Tengo que alinear de forma proporcionada lo que es el esfuerzo presupuestario con la mayor o mejor reducción del impacto de los efectos de los gases invernaderos, con también el efecto que sobre mi entorno social puede tener la contratación pública. En Europa tenemos el Tratado de París que nos obliga a introducir como obligación estratégica en toda la contratación pública elementos que permitan discriminar entre productos, obras y servicios atendiendo al impacto ambiental que tiene, incluso como barrera de entrada a determinados productos o servicios. Y les pongo un ejemplo que entenderán fácilmente. En Europa estamos en un proceso de descarbonificación de la movilidad, apostando claramente por sistemas de motores eléctricos, cuando menos híbridos. Eso supone que en las licitaciones de la compra de autobuses o vehículos para la prestación de los servicios de transporte en Europa, que en muchos casos son servicios que prestan a administraciones, ya ni siquiera se va a valorar, comparando con precio, la posibilidad de motores de combustiones de gases fósiles. La obligación es que no produzcan un efecto de contaminación sobre la atmósfera. Fíjense hasta qué punto la estrategia en la compra pública aquí es determinante, porque cuando yo compro, la administración cuando compra decide qué quiere comprar. Claro, alguno pensará, dice, pero eso incide restringiendo el mercado. Evidentemente, es que la contratación pública por vocación es una técnica restrictiva del mercado, solo va a quedar uno con carácter general. Y en esa decisión de qué uno voy a utilizar, los criterios medioambientales son sin duda un elemento indispensable, ni siquiera diría de elección. Fíjense que hace menos de 2 años en la Casa Blanca se ha aprobado el denominado plan Biden-Harris de compra pública limpia, donde está introduciendo como elemento político con fuerza atractora, los problemas que están teniendo allí, no lo negaré, la utilización de modelos limpios desde el punto de vista de contaminación atmosférica en la provisión de servicios de infraestructuras y determinados servicios estratégicos. Al final, pensar en verde forma parte de una política moderna anclada en el derecho a la buena administración. Lo mismo sucede con la sostenibilidad social.
Cuando movilizamos los recursos públicos de un presupuesto, nuestra intención es hacer políticas públicas. Cualquier país, más allá de consideraciones de política general, lo que pretende con su esfuerzo presupuestario es garantizar la mejor calidad de sus ciudadanías y sobre todo tener un tejido empresarial, un tejido económico que le dé capacidad para prestar mejores servicios públicos, para tener, por lo tanto, desde un crecimiento económico sostenible, mejor capacidad de respuesta a las demandas de sus ciudadanos. Y para ello la contratación pública es una política muy importante. Ojo con la visión demasiado economicista, anclada en el precio, en la medida que puede causar daño no consciente en nuestro propio entorno empresarial. A esa visión estratégica es clave. Y les pongo un ejemplo de Europa. Nosotros habrán oído hablar como mecanismo para poder salir de la crisis derivada de la pandemia. Hemos puesto en marcha lo que es un gran plan Marshall, los llamados fondos Next Generation de la Unión Europea. Bueno, esos fondos europeos que vienen de una mutualización de deuda, la mayor operación presupuestaria que se ha hecho en la Unión Europea desde su creación allá en los años 60, su finalidad, me interesa mucho, es conseguir generar un entorno empresarial lo más sólido posible y lo más equitativo e intentar solventar algún problema estructural como el desempleo juvenil, como la falta de calidad del empleo o como políticas de género. Para esto la contratación pública es un instrumento principal y debe ser utilizada para conseguir, por tanto, de forma equilibrada, esto es, lo voy a insistir, de forma equilibrada, conseguir alinear la mejor prestación concreta con estos elementos de política económica que ni siquiera son secundarios, que son primarios y que complementan la calidad de la prestación. A veces me dicen, pero cualquier criterio o especificación o condición de una contratación pública deberá estar vinculada al objeto de la licitación. No lo niego, evidentemente tiene que haber una vinculación, pero no tiene por qué ser directa. Una carretera donde se introduzcan elementos de protección ambiental, una carretera donde se introducen elementos que protegen el entorno, su objeto es mejor que aquella que se compra causando daño a políticas ambientales o que genera efectos negativos en el entorno empresarial de un país, de una región o de una entidad local. Por lo tanto, necesitamos una visión estratégica de la contratación pública que nos obliga a tener una mirada amplia, saber mirar más lejos, si se me permite la expresión, con luces largas en el coche y no luces cortas, para ver con mi decisión contractual cómo voy a impactar no solo en la concreta prestación de mi demanda, sino con todo lo que va vinculada a ella. Contratación, por tanto, pública estratégica que tiene que ser sostenible desde un punto de vista ambiental, que tiene que ser sostenible desde un punto de vista social. Alguno me dirá, esto es proteccionismo. ¿Esto lo admite Europa? En Europa, la visión estratégica forma parte de la seña de identidad de la contratación pública moderna, aunque es verdad que en España nos está costando la recepción de las ideas fuerzas del derecho europeo. Les cito un asunto que creo que les puede servir de referencia, ¿no? En el 2010 se nos plantea en Europa, ante el Tribunal de Justicia Europea, si la utilización de criterios de adjudicación vinculados al comercio justo es una buena decisión contractual o no. Si esos criterios de comercio justo están vinculados a la idea de mejor prestación del objeto de del contrato. Lo que es más concreto, si utilizar criterios de adjudicación de comercio justo es, en esencia, algo que permite la legislación de la contratación pública. Y en la
lo que son las conclusiones generales del abogado general, que es como el análisis previo que se hace por un letrado muy especializado antes de que responda al Tribunal de Justicia, el abogado general Cocot, en una frase que a mí me gusta siempre recordar en todos los foros, establece más o menos este símil, dice que aunque en puridad los productos que provengan, como el azúcar o el café, que provengan de comercio justo o que no provengan de comercio justo, sean desde una perspectiva del sabor lo mismo, el azúcar que venga de comercio justo sabe igual que el que provenga, por ejemplo, de mano de obra con esclavitud o incumpliendo principios éticos, decía ella, en el paladar de un gestor responsable siempre le dejará un regusto amargo. La contratación pública estratégica es algo más que educar el paladar, es la situación actual en virtud del cual nuestro paladar no aceptará, no debe aceptar ninguna contratación pública que ponga en jaque la calidad ambiental, que ponga en jaque la calidad social de la prestación. Lo cual nos obliga a olvidarnos del precio. Si se me permite, y reitero la expresión, creo que la contratación pública estratégica lo que hace es poner en jaque mate al precio, para pasar a una visión diferente, anclada en el valor, anclada en el resultado, que es, por cierto, lo que dice el artículo 1 del recientemente aprobado Código Italiano de Contratos Públicos el 31 de marzo de este año, cuyo rúbrica es principio de resultado. Lo que interesa es no la tramitación procedimental, con ser importante, sino el resultado desde el punto de vista del cumplimiento del fin público que hay en todo contrato público. La estrategia, por tanto, en la contratación pública es sí o sí el camino. Forma parte de esa estrella polar que es la buena administración en la contratación pública. Y para eso debemos cambiar también nuestro modelo de organización administrativa. Hacer estrategia en la compra pública no es algo sencillo. Para ello necesitamos también, junto a esa estrategia previa, ese saber dónde quiero ir, cómo quiero ir y, muy importante, es cómo lo vamos a hacer. Y supongo que lo hablaría el otro día el profesor Enrique Díaz, para ello también necesariamente necesitamos cambiar nuestro modelo de gestión administrativa para avanzar a un modelo de profesionalización. Entiéndame la profesionalización. No solo es saber distinguir lo que es el elemento político de lo que es el elemento de gestión administrativa. Muy importante, evitar la contaminación de intereses políticos en la gestión pública. Sino además, y en esta idea me parece que es clave para que las cosas puedan avanzar adecuadamente, la profesionalización se refiere a un modelo organizativo donde se tiene en cuenta una visión horizontal, transversal de lo que necesitamos. No se refiere a una persona concreta, sino a cómo funciona esa organización. En una contratación pública de infraestructuras necesitamos juristas, economistas, ingenieros y gente que sepa de medio ambiente y que sepa valorar. Necesitamos, por tanto, una nueva cultura de profesionalización anclada sobre competencias, sobre habilidades, sobre la cooperación, sobre un modelo del win-win, del que todos ganamos y no tanto basado en la desconfianza entre gestores, políticos, controladores. Un modelo de profesionalización, y voy acabando, que obliga también a reajustar el modelo de fiscalización. La fiscalización, si se me permite, no puede considero un elemento importantísimo, o sea, tiene en cualquier elemento de contratación pública estratégica, en cualquier ordenamiento jurídico en donde se diseñe bien esa estrategia en compra pública, necesitamos sí o sí un modelo de fiscalización y de control, porque son los frenos. Si se me permite, en el símil de un bólido de Fórmula 1, el motor se da la visión estratégica, la capacidad de transformación. El piloto va a ser el político. Pero necesitamos frenos.
necesitamos frenos, y ahí necesitamos un buen sistema de fiscalización. Pero la fiscalización tiene que superar los fundamentos formales del siglo XIX, pasar a un sistema mucho más funcional, más de control concomitante, más de un control que ayuda al gestor, que no pone en cuestión al gestor. Un control, por tanto, diferente, que permite en tiempo real ir validando, diseñando decisiones contractuales. Y eso tiene que ver con un nuevo modelo de profesionalización, donde también debemos cambiar la cultura y donde sin duda, y lo apunto porque esto me excede, todo lo que es Big Data, todo lo que es Machine Learning, todo lo que puede ser la inteligencia artificial, sin duda deben incorporarse a esa nueva cultura de la contratación pública. En definitiva, para ir acabando, para dejar un turno de debates, la estrategia es hoy la gran palanca de cambio para desde la contratación pública implementar políticas públicas. Un contrato público en clave estratégica va a ser un escudo para proteger políticas económicas, para proteger derechos sociales de los ciudadanos, para garantizar también un modelo de equidad y de calidad de los servicios públicos. Debemos superar, por tanto, una visión economicista, donde solo interesa ahorrar y que ve en el precio el único elemento de comparación. Nada más lejos de una visión adecuada y moderna de la contratación pública que pivota sobre el valor. Comprar a precio, en muchas ocasiones, pone en riesgo el nivel adecuado de calidad. Y les pongo un ejemplo que vimos en España. Tensionar la compra de los precios de los medicamentos nos está llevando a una situación de ruptura de stock, de desabastecimiento de determinadas soluciones farmacéuticas de primera necesidad e imprescindibles, que en muchas ocasiones, para salvar y garantizar el derecho a salud de los ciudadanos, nos obligan a adquirirlos fuera de otros procedimientos a un coste muchísimo más elevado. Debemos tener una visión mucho más amplia de la contratación pública, que no se debe fijar solo en ese momento de adjudicación, que no se debe fijar solo en el precio como elemento de referencia, sino introducir aquellos elementos de comparación de ofertas que se traducen en valor, dinero, que es lo que dice el derecho europeo, y donde lo que nos interesa es, desde la óptica de la sostenibilidad financiera, tener la mejor calidad, el mejor valor en la prestación que vamos a dar a los ciudadanos. Solo así podemos cumplir los objetivos que forman parte del ADN de cualquier administración pública moderna: satisfacer el interés general, hacer buena administración. En mi opinión, creo que alejarnos de esa visión estratégica de la contratación pública supone alejarnos del principio de integridad, porque el principio de integridad no es solo no cometer delitos, no solo evitar la corrupción. El principio de integridad es algo más. Es un principio jurídico, no es solo un principio ético, y supone que el gestor, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a conseguir la mejor calidad en la prestación a los ciudadanos. Y allí el precio es un elemento accesorio, no es el elemento definitivo. Por lo tanto, políticas que no sean estratégicas, políticas donde desde una perspectiva neoliberal se ancla en el ahorro de precios sin tener en cuenta el impacto negativo a modo de fuego amigo sobre el sector empresarial, sobre la calidad de la prestación, sobre la posibilidad de innovación, creo que ponen en riesgo el principio de integridad, que es la seña, por tanto, de la buena administración. Y si no hay respeto al principio de integridad, no hay buena administración. Y si no hay buena administración, hay mala administración. Y eso es algo, insisto, que se aleja de lo que es la propia esencia de las administraciones públicas. Una breve idea a modo de corolario. Decía Albert Einstein que no podemos pretender cambiar las cosas si siempre hacemos lo mismo. Creo que la estrategia en la compra pública es como la teoría de la relatividad de Einstein. Debe poner en marcha una revolución, como lo supuso la teoría de la relatividad, en lo que es
la visión de los compromisos que desde el contrato público tiene una administración pública moderna, donde ya no interesa tanto esa visión administrativa, sino que me interesa sobre todo la calidad y el valor. En el libro de Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, en un momento de los pasajes se encuentra la situación de Alicia en donde tiene que elegir varios caminos y no sabe cuál tomar. Y le pregunta al gato Cheshire, en la traducción española, que qué camino debe tomar. A lo cual el gato le dice que si no sabes a dónde ir, da igual el camino que elijas, que lo importante es saber a dónde queremos ir. Y en contratación pública, si se me permite, el camino no es el precio más bajo y el ahorro presupuestario. El camino es comprar valor, comprar resultados y la inversión. El camino no es tampoco el expediente, el procedimiento o la burocracia malentendida como justificación, sino la mejor solución, trabajar en procesos y la mejor organización. El camino no es, por supuesto, las prerrogativas, el imperio o el siempre se ha hecho así, sino que el único camino posible es la contratación pública al servicio de la ciudadanía, la contratación pública como buena administración. En ellos nos va en juego la propia esencia de nuestros estados y en ese contexto la estrategia en la compra pública es el único camino que debemos seguir. Muchísimas gracias y quedo a su disposición para cualquier reflexión que me quieran formular en estos últimos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don José María, por su exposición. Les recordamos colocar su registro de asistencia para que pueda quedar el control correspondiente. El señor Marvin Valverde dice, ¿puede ampliar con ejemplos el concepto de contratación pública con relación a la economía circular? En relación a la economía circular, tenemos en Europa el objetivo de conseguir una política económica que ponga en valor todo el ciclo de vida de los productos. Eso sería la economía circular. Desde que se nace hasta que se muere, para conseguir, desde el punto de vista de la reutilización de todo lo que va relacionada con esa prestación, porque tiene impacto de protección ambiental y por lo tanto supone una visión de inversión en reducción de la huella de carbono. Junto a eso, tenemos un principio muy importante con los fondos Next Generation, que es no causar daño significativo al medio ambiente. Este es un elemento muy importante de la política europea. Cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos que valorar la sostenibilidad ambiental. Dentro de esa lógica de elección, no causar daño significativo al medio ambiente debe ser un elemento clave para valorar si acierto o no acierto en la decisión. De tal manera que si causase daño significativo al medio ambiente, claro, si no hay economía circular voy a causar daño significativo al medio ambiente, esa contratación pública en Europa sería contrario a los principios regulatorios y por lo tanto sería ilegal. Y la decisión que se tomase podría ser anulada por un tribunal y se podría pedir incluso responsabilidad al gestor que no ha tenido en cuenta esos principios. Esto tiene que ver con la gestión de residuos, con las fuentes de producción, con la posibilidad de reciclaje, con los costes de transporte, con incluso el informe de necesidad, que necesito o no necesito, para evitar que haya excedentes, etcétera. Muchas gracias. Desde una visión global de un país, ¿cómo considera se pueden equilibrar los controles versus la agilidad de las licitaciones? Lamentablemente, la tendencia de generar controles viene propiciando un entrabamiento de los procesos, teniendo afectación negativa en la población que finalmente no recibe de manera oportuna la atención de sus necesidades. Pregunta muy interesante, de gran calado sobre lo que sería el funcionamiento de un derecho administrativo moderno.
Necesitamos controles, es evidente. Un Estado de Derecho necesita controles, pero el tiempo es muy importante y el tipo de control también. Creo que tenemos que revisar un modelo de control formal que dedica mucho tiempo a cuestiones menores que además pone en jaque la calidad de la prestación. Y para eso creo que tenemos que buscar soluciones distintas que tenemos en el derecho comparado. Nosotros en España tenemos ahora el debate de el control externo, lo que sería su controloría, qué función tiene. Y está migrando, les puedo contar ahora, hacia un modelo de auditoría, ya no de control de temas formal ni control del expediente, en tiempo real. Controles concomitantes que ayudan al gestor. Lo que obliga, claro, que el que va a hacer el control esté profesionalizado, que sepa qué tiene que controlar, porque el gestor que diseña una estrategia no puede verla comprometida porque el gestor desconozca cuáles son las posibilidades de la estrategia. Aquí es donde está el punto, la encrucijada. ¿Cómo conseguimos alinear gestión eficaz con control eficaz? Que no son cosas contradictorias. El control no es la némesis de la gestión, sino que forma parte de una gestión integral. Y eso obliga a en qué momento quiero controlar, qué quiero controlar. Y si se me permite, creo que también hay que hacer un análisis de riesgos, de qué cosas mi control debe ser menor para hacer el control mayor. Y posiblemente asumo un riesgo de que pueda tener ciertas patologías, pero frenar toda la actividad económica desde el punto de vista contractual, retrasando en mucho caso la prestación que tiene el contrato, desde la perspectiva de eficiencia, de inversión y de servicio público, es muy cuestionable. Muchas gracias. Carlos Rivera agradece por la interesante ponencia e indica, sobre el tema de los elefantes blancos, ¿nos podría hacer recomendaciones para lograr un equilibrio entre la compra pública estratégica efectiva, inversión de recursos y el cumplimiento de requisitos mínimos de la adecuada planificación? Lo anterior en un eventual escenario donde falten estudios técnicos que respalden la justificación de la necesidad, pero se asignan los proyectos a personal de áreas técnicas sin la formación y o experiencia suficiente para desarrollarlos. ¿Cómo lograr que la parte política no interprete la exigencia del cumplimiento de requisitos mínimos como una barrera a la ejecución pública? Bueno, son muchas reflexiones en una. Convendrán conmigo que todas aquellas infraestructuras o servicios que sean elefantes blancos no es buena administración. ¿Cómo conseguimos laminar lo que son los elefantes blancos? En primer lugar, utilizo palabras de la Unión Europea, del Tribunal de Cuentas Europeos, con una política en la decisión de qué infraestructuras voy a realizar y no con un diseño político de infraestructuras. Hace ese juego de palabras. La política tiene que ver con la profesionalización. Yo tengo que aportar un informe no solo técnico de en qué medida esa infraestructura, ese contrato me aporta un valor, sino que también, y muy importante, tengo que acompañarlo de qué espero conseguir con ese contrato con datos creíbles, ¿no? Donde el papel no lo aguanta todo. ¿Cómo evitaríamos los elefantes blancos? Yo creo que a veces con los temas de responsabilidad de aquellos que hacen los informes de tráfico o validación económica y que no se cumplen. En España hemos visto proyectos multimillonarios donde te dicen que por una autopista pasarán muchísimos coches y luego pasan muy pocos. ¿De quién es responsabilidad? Posiblemente de esa mala planificación económica financiera y habría que pedir responsabilidades. Y eso tiene que ver, enlazo otra vez con la profesionalización. Necesitamos esa nueva visión horizontal de cómo se gestiona la contratación pública con los mejores en el diseño jurídico, en el diseño económico, en el diseño de la ingeniería, en el diseño de los datos, para tener de verdad una buena argumentación de por qué es necesario y por qué es sostenible financieramente y por qué va a aportar un mayor valor y una mayor calidad en la prestación de los servicios públicos.
Muchas gracias. Telma Alguera dice, ¿qué pasa cuando la compra se plantea desde una oficina con ciertas características y llegando a la unidad ejecutora se pide que se cambie, se evalúa más el precio que la calidad, porque al final se obtuvo un artículo que probablemente dure menos años que el que se estaba proponiendo? ¿Qué hacer en los casos en los que la decisión final depende de otra área y no de quien solicitó la compra? Bueno, eso tiene que ver con lo que les he venido contando. Yo creo que es un tema de organización administrativa y creo que tenemos que alinear a todos los que intervienen en esa cultura estratégica de la contratación pública. Creo que ha quedado suficientemente claro en mi exposición que comprar al precio más bajo es un error, que es una mala praxis de la contratación pública, que no es buena administración, porque si ponemos en riesgo la calidad de la prestación a cambio de precio más bajo, rompemos el principio de igualdad. El precio tendría sentido en aquellas prestaciones donde he conseguido una homogenización del estándar técnico, pero no puedo comparar mejor calidad técnica con precio más bajo porque son cosas distintas. ¿Qué habría que hacer? Yo creo que es muy importante anclar bien dónde se toman las decisiones. Si el gestor entiende que el nivel cualitativo es clave, el control después no puede cambiar esos elementos. Y ahí hay una encrucijada muy importante organizativa. ¿Quién decide qué? Y ahí la respuesta la tienen que dar nuestros políticos. Lo que creo que es un error es que desde una visión muy formal, muy administrativa, muy de lógica presupuestaria y muy anclada, en el siempre se ha hecho así, de que el precio más bajo parece lo que es más acertado, nos equivocamos. Y es algo que, por ejemplo, en Europa se está corrigiendo. Y esto es que me interesa, porque a veces dicen, no, en Europa el precio más bajo es lo principal. No es verdad. Ni las directivas ni los documentos que le he citado hablan de precio. Lo importante es el mejor resultado con la sostenibilidad financiera. Por lo tanto, cambiemos la organización y fijemos muy bien qué queremos y qué se controla y para qué se controla. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Francisco. ¿Cuáles serían los primeros pasos o elementos para dejar de comprar por precio? Lo primero, convicción política de que la estrategia de comprar calidad y valor es el camino que hay que seguir. Convicción política. 2, el gestor desarrolla esa visión política y tenemos que trabajar en buenas especificaciones técnicas. Y sobre las especificaciones técnicas, no dando importancia preponderante al criterio precio, sino utilizando criterios de adjudicación o condiciones de ejecución que valoran o tienen en cuenta el valor. Si alguno me dice, pero ¿existen criterios de adjudicación, condiciones de ejecución distintos del precio? Muchos. Si buscan en la página del Observatorio de Contratación Pública, encontrarán ya en el 2018 se presentó un documento que se llama 50 criterios de calidad en contratación pública, hecho por gestores públicos que trataban de aportar el benchmarking de soluciones mejores o peores. Pero ahí tienen un banco de criterios distintos, desde los plazos de garantía, los sistemas de evaluación del precio, elementos de pagos por resultados, etcétera. Hay muchísima literatura, muchísima documentación administrativa que nos puede permitir habilitar sistemas donde el precio tiene un elemento residual y que se alinea con el objetivo del mejor valor y donde habrá incluso prestaciones donde igual no nos interesa que el precio sea determinante, sino que compre la mejor solución técnica con ese valor máximo presupuestario que me he dado. Y les pongo un ejemplo para acabar. Si yo tengo que comprar menús infantiles para la población infantil en los colegios y yo asigno un valor de $6 para la comida de los niños, niñas en los colegios, ¿me interesa ahorrar en el menú o me interesa con los $6 conseguir mejor calidad de menú desde un punto de vista nutricional, incluso de educación, de qué comer y para qué comer? La contratación pública no es, en ningún caso, comprar a precio más bajo, es comprar valor. Y donde
el precio es un elemento importante desde la perspectiva presupuestaria, pero no de elemento decisional. Muchísimas gracias, don José María. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar hasta aquí el espacio de preguntas y respuestas. Aquellas preguntas que no ha sido posible atender en vivo serán recopiladas para darles respuesta por escrito y posteriormente se subirán a la página del Ministerio de Hacienda. Don José María, le deseamos un excelente día. Nuevamente le damos las gracias de parte del Ministerio de Hacienda por esta mañana que compartió con nosotros. Antes de finalizar, queremos solicitarle a los participantes que se queden un momentito para volver a recordar algunos detalles importantes sobre consultas que nos han estado haciendo llegar. Uno de ellos, el registro de asistencia. Es importante que lo completen una vez durante cada una de las conferencias de este ciclo formativo. La información de la presentación y de las preguntas que mencionábamos que se quedan sin responder en vivo serán colocadas posteriormente en la página del Ministerio de Hacienda en el espacio del subsitio de la Dirección de Contratación Pública. El certificado se entregará por parte de ReadyCop a aquellas personas que participen de 8 de las 9 conferencias que conforman el ciclo formativo. Y respecto a la consulta, si el certificado será reconocido por la Dirección General de Servicio Civil, esto es un trámite que cada una de las personas deberá realizar por medio de su institución según corresponda. Los invitamos a conectarse nuevamente dentro de una semana a la tercera conferencia de este ciclo formativo y les damos las gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengan un buen día. Adiós a todos. Adelante.